Vamos a ponerlo ahí. Con el ejemplo de cáncer y enfermedad respiratoria, ¿sí? Acá. ¿Ya? ¿Acá nos hemos quedado? Muy bien. Bien, entonces, en epidemiología existen causas componentes, causas necesarias y causas suficientes. Por ejemplo, ahí están tres esquemas que corresponden a una misma enfermedad, pero en diferentes poblaciones, en diferentes grupos poblacionales. Entonces, por ejemplo, el primero, están viendo, hay 5 componentes. Todos los componentes A, B, C, D, E. En la siguiente se repite la A y la B, ¿no es cierto? Pero hay otras más que se agregan, la F, la G, la C. Y en la última solamente la I. Tenemos la C se repite del orden del primer grupo, la F y la I de la cuarta. Bueno, la F sí es el segundo. Entonces, son causas con las cuales se desencadena una enfermedad. Pero la A tiene que estar en los tres, ¿no es cierto? Entonces es una causa necesaria. Sin esa causa no puede haber enfermedad. Puede haber otros componentes, pero sin esa no. Por ejemplo, si hablamos de tuberculosis, ¿a qué le corresponde la letra A? Al medicamento. Tiene que haber eso, si no, no puede haber, ¿no es cierto? Esas son causas componentes y ahí hay una causa necesaria. Pero otras veces hay causas necesarias y suficientes. Por ejemplo, el virus de la paracetamol en lugar de la ¿no es cierto? Por más que sea rica, pobre, grande, chiquita, flaca, etcétera, etcétera, etcétera. No hay otra cosa. Te da la rabia. Entonces es una causa necesaria y suficiente. No necesita los dos componentes. ¿Está claro? Estos son los tres casos. Pero ¿para qué aprendemos esto? ¿Cuál es la gracia? La gracia es que cuando uno hace una investigación de una enfermedad, tiene que estar pensando en estas tres cosas. En causas componentes, en causas necesarias y causas suficientes. Porque a veces la enfermedad no se comporta igual, de repente solo necesita una causa suficiente. Estamos divagando. Pero en otros casos sí es necesario estudiar las otras. Por eso es que la epidemiología, hay una maestría en salud pública con mención de epidemiología, y es una asistente social. Sabe de enfermedades. Eso es una locura que alguien se puede hacer maestría en salud pública, porque el servicio social, eso sí es parte de la epidemiología, ¿no? Tiene que hacer el médico que hace esta rama de la medicina. Bien. Tenemos también, está haciendo calor, ¿no? Dice que hay una ola de calor, ¿saben? Ya se acaba mañana. Yo tengo frío. Para la próxima semana tengo que venir una obligación. Bien. Existen criterios epidemiológicos
para decir que un componente es una causa, que un factor de riesgo es causa de una enfermedad. Entonces, entre más criterios epidemiológicos tenga un factor de riesgo, estamos con más seguridad de que es una causa de una enfermedad. Entonces, el primer criterio se refiere a fuerza de asociación. ¿Qué es fuerza de asociación? ¿Cómo mido yo la fuerza de asociación? Mediante el riesgo relativo. Ustedes han hecho el ejercicio de epidemia cólera, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuánto encontraron el riesgo relativo? A ver. Ya. ¿No? ¿Ya ha sido? Sí. Entonces, estaba yo en la UNCA tengo una señora de calidad, es de este punto. Entonces dice, ya viene el doctor Vázquez con su guardaespaldas. Bueno, seguimos. Entonces, ¿se acuerdan del ejercicio de epidemia en Londres? ¿Cuánto salió el riesgo relativo? 80 y tantos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? A ver, ¿tú qué es? ¿Qué significa ese 80? 80, digo, digamos. ¿Qué significa un 80 de riesgo relativo? La población de ustedes son 80. No. No, no tiene por ciento porque no, el riesgo relativo no tiene unidades. No podemos ver, no es como una tasa, no es por ciento, por mil. ¿Qué dice? ¿Qué significa 80? Probabilidad. ¿Cómo explicas entonces? Hay 80% de probabilidad. No hay por ciento, Más probabilidad. Mayor probabilidad. Y es igual que entonces que 70, que 60. No. Eso tienen que saber, eso es en resumen de ese ejercicio. Si no, algunos no han hecho el ejercicio, solo han cumplido en hacer los numeritos. ¿Qué significa 80? De los que tomaron agua de esa fuente, tienen 80 veces más probabilidad de morir por fuerte. Eso que los que no tomaron agua. Entonces, eso es importante porque de esa manera John Snow estaba casi seguro de que era el agua la que creaba problemas. Bien, entonces, por eso es que fue al municipio a hacer cerrar el pozo, ¿no es cierto? Porque estaba casi seguro, ¿se acuerdan? Y entonces, eso es fuerza de asociación. Entonces, hay una fuerza muy grande, un riesgo relativo de 5 ya es importante, 80 igual, no hay duda, ¿no es cierto? Bien, entonces, tenemos que eso es fuerza de asociación. Consistencia de la asociación. O sea, perdón, ¿cómo era el riesgo relativo? ¿Cómo calculaba? Incidencia en expuestos, es una incidencia en consistencia de la asociación. ¿Se acuerdan del trabajo de Tony Hill? Del tabaco. Ese fue el primer estudio que se hizo para establecer la asociación entre tabaco y cáncer pulmonar. Entonces, después de ese aparecieron una infinidad de trabajos. Y conforme más trabajos subieron,
mayor evidencia de que hay esa asociación. Ese hecho se llama consistencia de la asociación. Quiere decir que se sigue demostrando que en diferentes escenarios, con diferente población, con diferentes investigadores, lo mismo. No es que uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, etc. Entonces, consistencia de la asociación significa eso, de que el mismo resultado se obtiene mediante diversos sistemas. También le llaman coherencia externa. Tercero, especificidad de la asociación. Entre más específica sea la asociación, es mejor para decir que es causal. Es decir, una causa, un efecto. No es que son varias causas, un efecto, o muchos efectos, o muchas causas para un efecto, o una causa para varios efectos. ¿No es cierto? Ustedes cuando les tenga un propagandistamente les dicen, miren, este medicamento sirve para todo. Para la artritis, para el corazón, para todo. ¿Qué le van a decir? ¿Sí o no? Entre más específico es un hecho, es mejor. Temporalidad. La temporalidad se refiere a que la causa es antes que el efecto. Parece obvio, ¿no es cierto? Tiene que ser antes la causa del efecto, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuando uno hace un estudio se puede equivocar, puede no darse cuenta. Por ejemplo, hubo un estudio de infarto al miocardio. Entonces estudiaron a todos los pacientes que habían tenido infarto al miocardio, con una serie de preguntas y análisis. Además de varias cosas, encontraron que existía una asociación entre la aspirina y el infarto. Es decir, que la aspirina de alguna manera estaba relacionada con el infarto de estas personas. Hoy día parece primavera, todos estamos en forma. Entonces, se volvió. Entonces, ¿qué es lo que llamó la atención? Porque no se podía encontrar una relación científica entre este hecho. Entonces comenzaron a indagar con mayor detalle. ¿Y qué es lo que encontraron? Que les preguntaron a los pacientes, ¿y por qué tomó la aspirina? Y entonces, la mayoría contestaron, es que tenía un dolor aquí en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era primero? ¿El infarto o era primero la aspirina? El infarto. Entonces no cumplía con este criterio de temporalidad. Estaba al revés. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Gradiente biológico o dosis-efecto. Es otro criterio epidemiológico. ¿Se acuerdan del estudio de Dolly Hill? Nuevamente. Que a mayor número de cigarrillos, mayor tasa de mortalidad. Eso es gradiente biológico o efecto dosis-respuesta. A mayor exposición, mayor probabilidad de desarrollar el daño. ¿Sí? ¿Se entiende? También le llaman coherencia interna. Reversibilidad, se llama el efecto de la cesación. ¿Qué hizo John Snow en el ejercicio? Hizo cerrar la fuente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Se acabó el efecto. Eso es efecto de la cesación. O sea, si es la causa, yo desaparezco la causa, debe desaparecer. Y finalmente, sino como el último, plausibilidad o verosimilitud biológica. ¿Qué es verosimilitud? ¿Qué es la verosimilitud? Dicen que esta novela es muy verosímil. ¿Qué quiere decir? Similar, no. Que puede llegar a suceder en un momento. Entonces, eso es plausibilidad o verosimilitud biológica. Quiere decir que existe evidencia científica que dice que eso que uno está planteando que es realmente cierto, puede ser cierto.
Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener? Conocimiento pleno de la fisiopatología, de los factores moleculares, celulares, etcétera, en la producción de un medicamento. Entonces, plausibilidad o verosimilitud. También le llaman coherencia externa. Pero tengan cuidado que hay dos coherencias externas, no las mezclen, son diferentes. Y finalmente la evidencia experimental. ¿Qué significa eso? Que si yo digo que el tabaco produce cáncer pulmonar, ¿qué tengo que hacer? Ponerle tabaco a unos ratoncitos a altas dosis, ¿no es cierto? ¿Y qué va a producirse? Cáncer. Eso es evidencia experimental. ¿Cuáles son las estrategias epidemiológicas? ¿Cómo la epidemiología estudia un problema? En primer lugar, es estudia el proceso de enfermedad en la población. ¿Se acuerdan? Siempre he hecho esa pregunta. Es parecido, ¿cierto? Pero eso es un estado. Utiliza la población para su estudio. Segundo, identifica y explica factores de riesgo en redes epidemiológicas. En el ejercicio de esta semana tiene que hacer redes epidemiológicas, es decir, una causa, cómo se relaciona con otra. ¿Se acuerdan del ejercicio de los zapatos negros y la tuberculosis? Entonces yo no puedo relacionar directamente los factores asociados. Entonces no puedo relacionar pues, el color del zapato con la tuberculosis, pero hay una red. Lo que tiene zapato negro, ¿qué significa? Pertenece a una condición socioeconómica. Esa condición socioeconómica sufre de pobreza. La pobreza significa mala alimentación, hacinamiento, y esos factores están directamente asociados a la pobreza. Entonces hay una red que hay que estudiarla para poder establecer causalidad. La estadística no es el único procedimiento para establecer una relación causal. Generalmente todos los estudios tienen una aplicación estadística, pero no necesariamente. Hay situaciones en que no es necesario. Ustedes han visto cómo estudian los sociólogos. Los sociólogos no usan muchos números. ¿Qué hacen? Tienen que estudiar un problema de una comunidad, van y viven con la comunidad y comienzan a observar. No preguntan a nadie, simplemente conviven con la comunidad y van a notar. Y en base a eso, toman un criterio. Entonces ahí no hay números, pero es una observación cualitativa. Existe esto en tecnología, pero lo menos. Estudia diferentes determinantes de salud. Ya hemos visto el modelo de la norma, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Factores biológicos, ambientales, estilo de vida y la respuesta social. Los modelos epidemiológicos no igualan las condiciones naturales. Eso es otra cosa importante. Quiere decir que la epidemiología pues, no se hace en el escritorio, ¿no? Hay que ir al campo. Por eso existe la epidemiología de campo. Es gente que trabaja en el campo para poder establecer causalidad. Establece la historia natural de enfermedades para diseñar acciones integrales de salud pública. Ya lo hemos visto, ¿cierto? También la pregunta. Entonces, si se estudia la historia natural de enfermedades con periodo prepatogénico, patogénico, podamos establecer diversos niveles de estos daños y en base a eso establecer medidas de prevención primaria, secundaria o terciaria. También evalúa los métodos diagnósticos mediante estudios epidemiológicos. ¿Hemos hecho esto o no? ¿Cuáles son esos métodos de diagnóstico? ¿Cómo los estudia? ¿Cómo estudia los métodos diagnósticos? Sensibilidad, especificidad, objetividad. Es otra estrategia. Y finalmente determina poblaciones de alto riesgo para priorizar las acciones de salud. También lo hemos dicho. La infección urinaria tiene como factor asociado ¿cuál? Sexo y higiene.
Entonces requiere es un factor de riesgo modificable, mientras que el sexo no es modificable, por lo tanto se convierte en marcador de riesgo. Y al ser marcador de riesgo, nos está marcando cuál es la población vulnerable sobre la cual debemos de aplicar los métodos de prevención. Entonces estas son estrategias que usa la epidemiología para hacer sus estudios. La última parte de esta fase y es medición en epidemiología. Tenemos que aprender a utilizar los datos. Y en epidemiología tenemos muchos datos, tenemos que saberlos utilizar. Y entonces vamos a ver cómo vamos a estudiar los datos. En primer lugar tenemos que ordenar los datos. Entonces tenemos que saber qué tipo de datos tenemos y cómo los vamos a calcular. Para eso, medición es un procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. Eso ya lo sabe. ¿Qué es una variable? Cualquier característica o atributo que se puede asumir diferentes valores. ¿Está claro lo de variable? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo me voy al colegio de acá frente, quiero estudiar este colegio, varios. El sexo es una variable. ¿Por qué? Porque todos son varones. Entonces, en esa población, el sexo no es variable. Entonces, las variables dependen de qué? De la población y las poblaciones. Pero acá, por ejemplo, si yo hago un estudio, el sexo es una variable, sí, porque toma dos valores. ¿Se acuerdan? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué tipos de variables tenemos? Hay muchas clasificaciones de variables que confunden. Puede ser variable independiente, variable independiente, etc. Pero para hacer mediciones, lo que nos interesa es saber si la variable es discreta o discontinua, o si es continua. Entonces, por ejemplo, si estudio el número de hijos de una familia, ¿qué será? ¿Discreta o continua? Porque nadie tiene hijo y medio, ¿no es cierto? Entonces, un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Pero si yo estoy midiendo la talla de ustedes, entonces uno puede tener pues 1 metro con 60 centímetros, tantos milímetros, etc. Entonces, hay divisiones infinitas, es decir, es continuo los valores, no se separan. Y existen 4 escalas de medición. Algunos les dicen a eso también variables, pero no son variables, son escalas de medición. La nominal, ya saben que es nominal, categorías mutuamente excluyentes, ¿no? Que tienen nombres convencionales, ordinales igual que las nominales, pero ya las categorías están ordenadas, intervalo como las ordinales, pero hay intervalos iguales, y la razón como las de intervalos, o sea, tienen intervalos iguales, pero hay un cero absoluto, que quiere decir ausencia de la categoría. Todos saben esto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué lo han hecho? A ver, nominal, sexo, ¿cierto? Categorías mutuamente excluyentes, uno no puede estar en ambas.
ordenado, primaria, secundaria, superior. Son categorías también, pero hay modos, ¿no es cierto? Pero ese orden no significa que sean intervalos iguales. Es decir, no quiere decir que los que tienen secundaria tienen 2 veces más conocimientos que los que tienen primaria, ni los que tienen secundaria 3 veces más que los de primaria. No existe eso. Entonces no hay intervalos iguales. Esto es importante para poder establecer cómo ordeno, cómo presento mis datos y también qué pruebas voy a utilizar. Y finalmente el de razón, el intervalo. Intervalos sí hay intervalos iguales, no se llaman intervalos. Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo. Si un cuerpo tiene 10 grados de temperatura y otro tiene 20, el que tiene 20 tiene el doble de temperatura del otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre 1 y 2 grados hay la misma distancia entre 2 y 3, 4. Y de razón es lo mismo, los intervalos son iguales, pero aquí hay un cero absoluto. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos un cuerpo tiene 0 grados centígrados, quiere decir que no tiene temperatura. O si le aplicamos un test de inteligencia y se saca 0, quiere decir que no tiene inteligencia. No, porque estos valores son convencionales. Pero, si yo le saco sangre a su compañero y le doso cocaína y sale 0, ¿qué significa? Que no tiene inteligencia. Entonces, el 0 significa ausencia de la categoría. ¿Está claro? Eso es la diferencia de intervalo. Bien, como digo, esto sirve para elaborar tablas, gráficos, etc. Pero también para saber qué pruebas voy a establecer. Y también para recoger la información. Imagínense ustedes, a ver, si yo voy a poner educación, ya en la instrucción, y pongo solamente, dígame a qué pertenece, primaria, secundaria, superior. Si un chico de quinto de secundaria, ahora de primaria, quinto o sexto, hasta sexto. Un chico de sexto de primaria tendrá mucha diferencia con uno de primero de secundaria. No, pero sí tiene más diferencia con uno de primero de primaria, ¿sí o no? Entonces, pero está dentro de una misma categoría. Entonces estamos perdiendo información. Entonces, cuando uno recoge datos, tiene que buscar la categoría máxima de esa variable. La máxima categoría para esa variable. Porque si no se pierde datos. Y es muy frecuente que, por ejemplo, para la edad, te dicen, a ver, ¿está usted entre 10 y 15 años o entre 20 y 30? Y así le toman los datos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno llena los datos, dice, a ver, ¿cuántos años tienes? 11, si tienes 15 también es el mismo grupo. Estamos perdiendo información. Entonces, ¿qué debo de pedirle para la edad? ¿Cómo va a recoger esos datos? ¿Cómo pido? Si quiero establecer la edad de las personas, ¿qué pongo en mi ficha de colección de datos? Edad, que pone pues tantos años. Estás perdiendo información porque uno tiene 20 años, pero los ha cumplido un día. Y el otro tiene 20 años, pero lo cumplió hace un año. A fecha de nacimiento. Entonces tiene que pedir fecha. Pidiendo fecha de nacimiento nos permite actualizar los datos hasta el día que trabajamos. Entonces, nunca cometan ese error de perder categoría. Puede ser que después, para presentar los datos, los ordenen así, pero tienen la base de datos completa. ¿Cómo vamos a presentar los datos? Se presentan en forma tabular, por ejemplo, ¿cierto? En tablas. Esta tabla la he puesto a propósito porque
Así era antes como teníamos que llenar las tablas. Clase, intervalo, marca de clase, etc. Ahora ya no es necesario todo eso, porque Excel les arma las tablas perfectamente. Lo que necesitamos es la frecuencia, y la frecuencia de los datos puede ser de dos tipos: frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Cuál es frecuencia absoluta? Números, no de casos. Y frecuencia relativa, porcentaje, tasa, etc. Pero esta frecuencia absoluta puede ser frecuencia acumulada. Entonces 4, 4, acá ya tengo 5, entonces sumo 5, 4, 9, y así va a ser. Igual para la frecuencia relativa, puede ser simple o acumulada. Esa es la forma de presentar los datos en una tabla. El título de la tabla dice: esta tabla 1. No se coloca tabla número 1. Tabla 1. Y se responde a 4 preguntas para escribir correctamente una tabla. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? Entonces, por ejemplo, aquí esta tabla dice distribución de casos, digamos, de sarampión. Distribución de casos de sarampión. ¿Qué es eso? El qué. Según grupos de edad. ¿Qué es eso? El cómo. Arequipa 2020. Tenemos la respuesta de las 4. Esa es la forma de hacer una tabla. Y los gráficos también son importantes. Vean, los gráficos se pueden presentar en barras o en gráficos de sectores. Estas barras o gráficos de sectores se usan para variables que están en escala nominal u ordinal, no de razón ni de intervalo. Y entonces, o sea, en otras palabras, para variables discretas, no para variables continuas. Entonces, el más fácil, ¿cómo se llama esto? ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama este gráfico? Circular. Esto es un gráfico de sectores. No quiero escucharlos diciendo: este es un gráfico pie, o torta, o queso. Así dicen los congresistas, los ministros, pero ustedes no están para ese nivel, ¿cierto? Entonces son gráficos de sectores. ¿Qué característica tiene un gráfico de sectores? Que no puede tener más de 6 sectores, porque si no ya se confunde, no sirve. Un gráfico de sectores cuando hay más de 6 sectores. Si le ponen acá 18 sectores ya no se ve nada. ¿Está claro? Entonces en este caso se usa el gráfico de barras. Las barras van separadas, nunca juntas. Puede haber este tipo de barra compuesta, que puede ser, por ejemplo, en este caso, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Algunas veces se ven mejor, otras veces los ponen uno encima del otro, en la misma barra. Pero así es mejor porque permite ver las diferencias más fácilmente. Entonces, este es gráfico de barra y gráfico de sector para variables discretas. Pero si tenemos variables continuas, ya no podemos usar el gráfico de barras. Tenemos que usar, ¿qué cosa? El histograma. El histograma también son barras, como ven. Estas barras están juntas, no hay separación. Por ejemplo, estatura en pulgadas. Muy bien. Entonces, no hay separación porque todos van indefinidamente juntos. Esto puede ser el histograma, ¿no? Y acá va el número de estudiantes. Ahora, si yo tomo los puntos medios de cada una barra del histograma, puedo unirlos mediante líneas. Y eso se llama polígono de frecuencias, que también se usa. O sea, que puedo usar el polígono de frecuencias o el histograma para variables continuas. Y hay histogramas y polígonos de frecuencias simples, como en este caso, simples, o acumuladas. Entonces, en acumuladas da el total, en la última barra es el total de los datos.
Como ven, estamos haciéndolo un poco rápido porque esto ya es conocido. Bueno, ahora sí empezamos con medidas de resumen. Si nosotros tenemos datos, no tenemos nada. Tenemos que resumir esos datos. Hay varias formas de resumir los datos. Por ejemplo, medidas de tendencia central. Entonces, el primer punto, medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las más comunes? La moda o moda. ¿Qué es la moda o moda? Lo que más se repite. Entonces, lo que tengo que tener es la lista de los datos en forma ordenada y veo cuál es el que más se repite. Estos son periodos de incubación de rubiola, que están aquí me equivoqué, son 11 niños. ¿Ya? Entonces, 11 niños, periodo de incubación de la rubiola. Entonces, los 3 tuvieron 15, 4, 16, 19, 20, 32. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál será el que más se repite? 16. Es el modo. La moda sirve para tener una idea del grupo, pero no sirve para más. No se pueden acercar con los estadísticos, no es muy cierto. Como digo, es para tener una idea general del trabajo. La mediana. La mediana es el valor central. Aquí sí es el valor central. Entonces, miren, por ejemplo, están nuevamente los 11 niños con sus periodos de incubación. ¿Y cuál es el valor central? En este caso es 16, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué significa 16? Porque es un valor importante, no hay que fijo relativo. ¿No? ¿Qué es el punto medio? Sí, ya es por definición, pero ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si yo digo que les tomo hemoglobinas a todos ustedes, ¿ya? Y la mediana le sale 13 o 14, bueno, cualquier número. ¿Qué significa ese 13 o ese 14? ¿Qué dice? ¿Para qué me sirve? ¿Han hecho ¿cómo se ve? ¿Para qué sirve el 14? La mediana es 14. Quiere decir que el 50% de ustedes tienen 14 o menos de hemoglobina. O si quiero decirlo de manera diferente, que el 50% de ustedes tienen 14 o más gramos de hemoglobina. ¿Está claro? Para eso es la mediana. Entonces, rápidamente yo sé la mitad de la población qué características tiene. Ahora, si yo hago pongamos que yo hago esta distribución y la mediana me queda a la mitad, entre 15 y 16, ¿qué hago? La semisumo, ¿cierto? Porque esos dos valores. Entonces ya tenemos dos medidas de tendencia central. La media o promedio. Ya, eso es así, es una medida que sirve para hacer cálculos estadísticos, ya es más científico. Y entonces, ¿qué cosa es? La sumatoria de todas las frecuencias entre n. ¿Qué es n? El número de la muestra de casos. Entonces es fácil, ¿cierto? Fácil de calcular. Ahora ya no necesitan tener las fórmulas, todo está. Le piden a Excel que les calcule la media, la moda, la mediana, etc. Todo esto. Ya no vamos a estar apareciendo eso. Pero sí lo que tenemos que estudiar es la distribución normal. Casi todas las variables corporales de una persona, de los seres humanos, se comportan, se distribuyen en forma de distribución normal. Entonces, eso quiere decir que tienen una distribución homogénea para un lado y para el otro lado. Entonces, pero esta es una desviación con sesgo hacia la derecha y esta es hacia la izquierda. O sea, ¿por qué? Porque los datos se van mucho para aquí o para aquí. Es desviación a la izquierda y el otro es a la derecha. Entonces, pero si yo mido media, moda y mediana y las tres coinciden, quiere decir que estamos aquí. Es una distribución normal.
pero si no coincide, ya no es una distribución. ¿Y para qué tengo que saber que sea distribución normal o no sea distribución normal? Porque las pruebas estadísticas son paramétricas y no paramétricas. Las paramétricas trabajan con distribución normales y las que no son paramétricas trabajan con distribuciones sesgadas hacia la izquierda o a la derecha. Esto es importante, ¿sí? Porque si ustedes hacen pruebas paramétricas con muestras que no son normales, están obteniendo resultados equivocados. Entonces, para eso es importante la distribución normal. Ahora, si no quieren hacer la mediana, porque esa es una forma práctica, pero existe una forma ya, digamos, más sofisticada de ver si es normal o no. Le piden, hay un programa de computadora, ustedes piden distribución normal, cálculo de la distribución normal, y le dan kurtosis para ver si es normal o no. Y ahí le dice, ¿es normal o no es normal? Entonces, ya no tienen que estar averiguando si es normal o no en otra forma. Existe la metodología. Bien, entonces, miren, medidas de tendencia central tenemos tres. ¿Cuáles son? Moda, mediana y promedio. Ahora estas son otras medidas. Medidas de dispersión. ¿Qué significa? Las medidas de tendencia central eran medidas que nos daban un valor central que es representativo de toda la muestra. Aquí nos dice cuán dispersos están los datos en relación a un valor central. ¿Qué significa esto? 0,123. Claro, no va a pasar. Bien, entonces, estas son medidas de dispersión. ¿Qué significa la medida de dispersión? ¿Cuán dispersos están los datos de un valor central? Y existe lo que es la desviación estándar y la varianza. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Si queremos decir qué es la varianza, es la desviación estándar al cuadrado, ¿no es cierto? Generalmente, varianza se usa más para poblaciones y la desviación estándar para muestras. Entonces, ¿para qué me sirve saber el valor de la desviación estándar de la varianza? Acá, como hemos dicho, yo les voy a enseñar a calcular la varianza. Hay una fórmula, pero si ustedes le ponen a Excel, varianza, desviación estándar, saben el valor exacto. Lo único que tienen que hacer es cargar los datos. Un plumoncito. Ahí tienen. No hay tiene un plumón. Ahora, esta es una distribución normal, ¿no es cierto? Cuando la distribución normal, como la mayor parte de variables en medicina son normales, entonces muy útiles. Calculo la desviación estándar. Pongamos que la desviación estándar es, me sale un valor de 2. ¿Listo? Y la media, esta es la media mu, o si no, x barra, ¿no? Si es que es muestra. Ya, esta es la media. Digamos la hemoglobina que hemos estado diciendo. 14 de hemoglobina es la media. Perdón, el promedio, no la media. Claro, media o promedio, no la media. El promedio es 14 de un grupo de personas. Le pido a Excel que me calcule la desviación estándar y me dice que es 2. ¿Listo?
Entonces hay una norma que dice, si al promedio le sumo o le quito una desviación estándar, voy a tener el 68% de los datos en esa área. ¿Sí? Es 68 y fracción, 95 y fracción, pero vamos a redondear para no confundir. Entonces acá tengo el 68%. Entonces, a ver, vamos calculando. Si yo les digo, ¿qué porcentaje de los datos están por debajo del promedio? Este es el promedio. ¿Qué porcentaje de los datos está por este lado? A ver, ¿qué dice? Tú tienes genes japoneses, ¿no? Los japoneses son expertos en matemáticas. No puedes hacer quedar mal a los japoneses. ¿Qué porcentaje de los datos están por debajo del promedio? Imagínense que esto es una torta, ya, para que me entiendan. Si yo pongo acá el promedio, ¿cuánto de la torta está para este lado? 50%. Se complica la vida. ¿Sí? 50%. ¿Está claro? Pero, si yo les digo, miren, este es promedio. ¿Cuánto dijimos que era acá? Escriban ustedes para que no se equivoquen. 114. ¿Y la desviación estándar cuánto era? 2. Entonces, ¿cuánto será este valor? Está acá. Promedio menos una desviación estándar. ¿Cuánto es? 12. ¿No es cierto? Entonces, yo les pregunto, ¿qué porcentaje de la población tiene 12 o menos de 12 de hemoglobina? Bien, esto es suma y resta. ¿Cuántos? ¿40? A ver, creo que haciéndoles un ejemplo más real, yo tengo, aquí es un grupo de personas, ¿cierto? Y digo, mi objetivo es que todas las mujeres, ¿vale? Digamos que todas son mujeres, las mujeres que tienen 12 gramos de hemoglobina o menos, les tengo que dar tratamiento. Imagínense, son mil mujeres que examinar. Entonces, ¿cuántos tratamientos tengo que preparar para darles a esas mujeres? Ya, facilito. ¿Me entienden? Repito. Hay 1000 mujeres. Les hago los ángeles de hemoglobina y me sale el promedio 14. La desviación estándar 2. Y necesito saber cuántos tratamientos voy a buscar o a proveerme si es que voy a dar tratamientos a todos los que tengan 12 o menos de hemoglobina. Ya, vale. Pueden hacer esto. Separar ahí está fácil. ¿Sí o no? A ver. ¿Cuánto vale esto? 12. Entonces, todos estos van a recibir tratamiento. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje? De los 1000. ¿Cuántos? Vamos a morir de esto. Esto es lo más elemental de esta ¿ah? 16%. 16% de niños. Entonces, ¿cuánto es? Acá he calculado 160. ¿Alguien ha calculado diferente? A ver. Miren, esto vale 68, ¿sí? Vamos a dar tratamiento a quiénes. Acá es 12. Entonces vamos a dar tratamiento a todos los que están acá, ¿sí? A esta área.
Entonces, si esto es 68, ¿cuánto vale cada uno? 34. Y esto es 50. Entonces, si a 50 le quito 34, ¿cuánto me queda acá? 16%. ¿Sí? 160. Y si doy tratamiento solamente a aquellas que tengan 10 o menos de hemoglobina, ¿cuántos tratamientos necesito? Si no ¿cuántos? No va a pasar ahora. ¿Cuánto es? ¿Cuántos tratamientos necesito? ¿Ah? Bueno, para la próxima vienen todos con su cerebro completo. Ya todo lo que se acabó la teoría de ahora todo es cálculo. ¿Cuánto es? 25 tratamientos. Es lo único que sabe que es el nombre. 25 tratamientos. Bueno, vamos a intentar empezar. Miren, hemos dicho que de acá, ¿cuánto era esto? 16, ¿cierto? Pero recuerden que si esto es 95%, ¿cuánto queda por los lados? 5%, 95, pero son dos lados. Entonces, 2.5 para cada uno. 2.5%. De 1000, ¿cuánto es? ¿Facilito? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos tratamientos necesito si les voy a dar aquellas que tengan 16 o menos de hemoglobina? 16 o menos. ¿Cuántos tratamientos requieren? La clave es marcar el área. Marcar el área es fácil. ¿Cuántos tratamientos es de acá para acá? 50. ¿Ah? 500 tratamientos. ¿Y esto cuánto es? 168, esto es 34. 84 tratamientos, 84% de tratamientos. O sea, 834 tratamientos. ¿Sí? ¿Ya se está entendiendo? Bien. Ahora, una más difícil. Yo quiero dar tratamiento a aquellos que tengan 11 o menos. 11 o menos de hemoglobina. ¿Ah? ¿Sí? A ver, entonces ya no puedo, o sea, entre esto es 12 y esto es 10. Si pido 11 está acá, pero ya no puedo calcular porque esta área es diferente de esta, ¿no es cierto? Entonces no se puede, pero sí se puede. No se puede como estamos diciendo, pero se hace el uso de la prueba T. La T-Stune me dice exactamente cuánto. Pero eso todavía no lo vemos. ¿Está claro? Bien. Seguimos.
Entonces, la primera medida de dispersión, las primeras, varianza, desviación estándar. ¿Qué otras medidas de dispersión tenemos? El rango o amplitud. Seguimos con estos niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango? Es desde el valor mayor menos el valor menor. Entonces, les va de 15 a 37. Entonces, a 37 le quito 15 y 22 es el rango. ¿Cierto? O sea, de valor menor a valor mayor. Eso se llama rango o amplitud de los datos. ¿Para qué sirven estos valores de dispersión? Los valores de dispersión me dicen para ver cuán dispersos están los datos en relación al valor central. Hay distribuciones que están muy dispersos, otras veces están muy juntos todos, y eso es importante para tener una idea de la muestra de la población. Bien. Otra medida de dispersión es el cuartil. Entonces ahora se usa mucho el cuartil, ¿cierto? Hasta las revistas tienen un cuartil, telescopios. ¿Cómo es eso del cuartil? El cuartil divide en 4 partes todos los datos. Entonces acá tenemos todos los datos y acá este va a corresponder al primer cuartil. El segundo cuartil. ¿Cuánto es el segundo cuartil? 16. ¿Y cuál era la medida que encontramos que tenía 16? La mediana. Entonces la mediana es el cuartil 2. Es equivale al cuartil 2. Y el otro dato, el otro tercio, es el cuartil 3. ¿Está claro? ¿Para qué me sirven los cuartiles? Si sé que, por ejemplo, en este caso, el periodo de incubación es 15 días, ¿no es cierto? El cuartil 1. Entonces, ¿qué me significa ese cuartil 1? ¿Qué quiere decir? Que el 25% de los datos están por debajo de... ¿Sí o no? ¿Y qué me dice el cuartil 70? El cuartil 3. Que el 75 de los datos están por abajo. ¿Está claro? Así. Y el percentil, en pediatría van a utilizar percentiles de crecimiento. Hay tablas de percentiles de crecimiento de los niños, en peso y en talla. Tienen que saber qué significa que un niño esté en el percentil 90 para su edad. ¿Ah? Está por encima del 90% o está entre los 10, el 10% más altos o más pesos. ¿De acuerdo? ¿Y el percentil 50 a qué equivale? El percentil 50 es igual a la mediana o al cuartil 2. Pero el percentil es importante. Si un niño está en el percentil 10, ¿qué quiere decir? Está pues en el 10% más bajo, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener un tratamiento especial. ¿Se entiende? Partido percentil. Bien. Hasta ahí medidas de dispersión. Todas son medidas de resumen. Hemos visto medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Ahora vamos a ver medidas de frecuencia. O sea, qué frecuente es un tema. Y esto es morbilidad. Vamos a estudiar morbilidad. ¿Qué cosa es la probabilidad? El número de eventos que ocurren dentro del número de eventos posibles. Por ejemplo, si yo tiro un dado y cae 6, ¿qué probabilidad tenía de que cae 6? 1. Eso es probabilidad. O sea, tanto, es una fracción. La probabilidad se expresa en fracción, pero a veces no se entiende bien y podemos entenderla también como porcentaje. Bien. Tasa es medida de rapidez de cambio de un fenómeno dinámico por unidad de población y de tiempo. Persona, tiempo, expresión. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hecho
tasa de incidencia. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. Cuando hemos hecho tasa de incidencia, ¿qué hemos hecho? El número de casos de exenciones los Teníamos varios casos de cáncer, ¿no es cierto? Y en cada uno hay probabilidad de tener infección respiratoria. Entonces sumamos, ¿cuántos casos hay? 19 casos. ¿Y entre qué dividimos? Entre el periodo de tiempo. Entonces por meses, por ejemplo. Personas, meses. Cada uno lo examinado 3 meses, como es. ¿Por qué solamente 3 meses? Porque se murió. ¿Sí? Ya que voy a seguirlo, pues solo voy a seguir 3 meses. Pero otro se completó todo el periodo, 12 meses. Otro a los 6 meses se fue de Arequipa. Ya no lo puedo seguir. Entonces ya solo cuento sus 6 meses que lo he examinado, lo he visto. ¿Está claro? Entonces, eso es persona tiempo en la base, en el denominador. Entonces, para tasa se necesita este valor. Prevalencia y incidencia. Ya hemos hecho esto. ¿Sí? No. Entonces, ¿qué es prevalencia? Indicador de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. Puede ser de punto, ¿se acuerdan? En un momento dado. Lápsica en un periodo. Y la incidencia es indicador de velocidad de la ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. Es estimador del riesgo absoluto de padecer. ¿Cuál es el riesgo absoluto? Es la probabilidad de que sufra una enfermedad. Eso es incidencia. ¿Ya? La incidencia es el estimador del riesgo absoluto. Por eso, ¿qué es el riesgo relativo? La división entre riesgo absoluto en expuestos con riesgo absoluto en no expuestos. Incidencia en expuestos con incidencia. Eso es riesgo relativo, que relaciona dos riesgos absolutos. Y puede ser acumulada. ¿Cuál es la incidencia acumulada? Es la de todo el periodo. ¿Qué diferencia hay entre incidencia acumulada y prevalencia lápsica? ¿Qué me dicen? Eso les iba a tomar. ¿Qué diferencia hay en el número de casos entre incidencia y prevalencia lápsica? Incidencia voy a contar todos los casos nuevos en ese periodo y prevalencia lápsica todos los casos en ese periodo, pero casos nuevos. Tasa de incidencia o densidad de incidencia que acabo de ver. Bien, ahora entramos a lo que es medidas de asociación. Es la relación de dependencia estadística entre dos o más eventos. Factor de riesgo, circunstancia asociada a una probabilidad incrementada de sufrir daño o efecto adverso. Modificable, factor de riesgo modificable. El modificable a medidas de salud. Y el no modificable, ¿qué le llamamos? Marcador de. ¿Sí? Todo eso ya hemos hecho. Bien. ¿Qué medidas de asociación? Entonces depende. ¿Qué es lo que queremos comparar? ¿Ya? Por eso tienen que ir ordenándose. Si no, se van a perder. Hemos visto medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Y ahora estamos midiendo medidas de frecuencia, incidencia, frecuencia. Y ahora estamos viendo medidas de asociación. ¿Qué medidas de asociación? Primero tenemos que saber qué es lo que vamos a comparar. Entonces, si comparamos dos proporciones, es decir, ¿cuándo se establecen proporciones? Cuando, por ejemplo, la proporción de hombres y mujeres, proporción de aprobados y desaprobados, ¿cierto? Eso es variables nominales. Las dos son variables nominales.
Entonces, cuando comparo variables nominales, uso el chi cuadrado. ¿Ya? Bien. Entonces, bien, este es un ejemplo. ¿Cómo se calcula el chi cuadrado? Solo para que sepan, no para que lo aprendan, para que entiendan la lógica del chi cuadrado. Entonces acá tenemos enfermos y no enfermos. ¿Qué variable está? ¿O qué escala de medición? ¿No? ¿Qué escala de medición? Nominal. Y expuestos y no expuestos, ¿qué variable? También nominal. O sea, son dos variables nominales que voy a comparar. Entonces, hago una tabla de 2 por 2. A, B, C, D. Entonces, ¿qué es el chi cuadrado? El chi cuadrado no es más que la sumatoria de los valores observados menos los esperados al cuadrado partido de los esperados. Parece complejo, ¿no? ¿Qué cosas son valores observados? Los valores que va a tener aquí. ¿Y cuáles son los esperados? Es que para esta tabla yo espero, multiplico esto por esto y lo divido entre total. Y eso me va a dar el valor esperado. Pues vamos a hacerlo. A ver, les voy a ir preguntando parte por parte. ¿Ya? No miren esto. Están viendo ahí, ¿cierto? Hay 18 campesinos con malaria, ¿sí? Y hay 31 no campesinos con malaria. ¿Quiénes tienen más malaria? ¿Los campesinos o los no campesinos? ¿Ah? ¿Los no campesinos? No, nunca se compara valores absolutos. Ya se, miren, ha pasado una semana y ya se... ¿Sí o no? No se puede comparar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver el total. ¿Sí? Y el total. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la proporción de malaria en los campesinos, ¿sí? Y la proporción de malaria en los no campesinos. En los campesinos, ¿cuánto es? 18 sobre 204. ¿Cuánto me sale esto? 0.0882. Si lo tasas por 1000, 88.2. Y en los no campesinos, ¿cuánto es? 31 de 556. ¿Cuánto me sale? 55. Entonces ahora, ¿en quién es más frecuente la malaria? En los campesinos. Mentira, todavía no sabemos. Para eso son las pruebas estadísticas. Está dando el cuello. ¿Sabes por qué? Tienen que entender esto, ¿ya? Lo voy a hacer con calma para que entiendan, porque sirve para todas las pruebas. ¿Por qué digo que yo no estoy seguro que este es mayor que este? ¿Saben por qué? Porque proceden de una muestra. ¿Acaso acá están todos los campesinos del mundo y todos los no campesinos? No, es una muestra. Y las muestras tienen un error. Se llama error de muestreo. ¿Está claro? Por ejemplo, digamos que acá sacamos 5, de todas las mujeres sacamos 5 grupos, ¿ya? Y son muestras, ¿no es cierto? Aleatorias, como quiera, por sorteo, perfecto. Pero son 5 muestras. Y entonces, vamos a poner 2 muestras que sea más fácil, ¿ya? Para que se entienda claramente. 2 muestras. Entonces, una muestra sale la hemoglobina 14 de promedio, ¿sí? De esa muestra. ¿Cuánto creen que sale en la otra muestra? Por más que sea muestra aleatoria, saldrá exactamente 14. Va a salir 13.8. ¿Por qué? Porque es una muestra. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un error muestral. Siempre se produce un error. Puedo volverlos a poner a su sitio. Y hago otro sorteo, otras muestras, 2 muestras.
Una me sale 13.9 y el otro me sale 14.2. O sea que hay aproximación, pero no es exactamente igual. Siempre hay un error muestral. Y ese error muestral generalmente es el 5%. ¿Ya? Y entonces, como hay un error muestral, ¿qué significa? Que este valor, que es 88, puede variar para arriba o para abajo. ¿Sí? Y este también puede variar para arriba y para abajo. Y de repente, cuando varía este para abajo y este para arriba, este resulta mayor que este. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la clave. ¿Por qué tengo que aplicar las pruebas estadísticas de chi cuadrado, de estudio? Solamente por el error muestral. Porque si estudio las poblaciones, si yo estudio poblaciones, no necesito hacer pruebas estadísticas. Porque ¿qué voy a probar? Si ya este está mayor que el otro, esta población tiene más que entonces, solo las pruebas estadísticas sirven cuando estamos trabajando muestras. Y la muestra tiene un error muestral. Por eso utilizamos pruebas estadísticas. Entonces vamos a ver dos formas para demostrar que estos valores son iguales o son diferentes. ¿No es cierto? Aparentemente son diferentes, pero puede ser que no haya diferencia entre los dos. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el error muestral. Entonces, por ejemplo acá, vamos a hacer el chi cuadrado, que es una forma matemática. A los que les gusta la matemática saben, se entiende bien. Pero después vamos a ver intervalos de confianza, que es más lógico y más entendible. Pero los dos van a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacemos con el chi cuadrado? Ya sabemos su forma. Entonces acá tenemos 18, estos son valores observados, ¿cierto? Y le vamos a calcular sus valores esperados. No vamos a perder tiempo en hacer el cálculo. Entonces, al calcular, ¿cómo saco este 13.2? Multiplico 204 por 49 y lo divido entre el total. ¿Cómo saco este 190? 204 por 711 y lo divido. ¿Se entiende? Entonces, tengo sus valores. Entonces, ¿cómo va a ser para calcular el chi cuadrado? Dice que la sumatoria de los valores observados, el primer casillero, ¿cuánto era? 18, menos el valor esperado. ¿Se acuerdan? Que es 13.2 elevado al cuadrado partido el valor esperado, 13.2. Y así hago de los cuatro. ¿Y cuánto me da? Me sale el chi cuadrado 2.56. Antes tenía que ir a una tabla para ver qué valor de P le pongo. Ahora ya no. Cuando uno calcula el chi cuadrado le aparece el valor de P. ¿Ya? Y vamos a hacer la prueba. Busquen en sus computadoras chi cuadrado, cálculo del chi cuadrado, y van a calcularlo. Para que vean que ya no es necesario que estén aprendiendo la fórmula. Cálculo del chi cuadrado, ya todos, que no sean flojos. ¿Ha encontrado? Les da una tabla de 2 por 2, ¿sí? Ya, llena la tablita con estos datos. Con el 18, 186, 31, 525. Y le pones enter. Aprende a calcular. Nosotros a sumar, tienes que aprender todo eso. Entonces, con el cálculo del chi cuadrado, ¿qué es el chi cuadrado? ¿Cuánto? 2.61, sí. En la calculadora sale un poquito diferente acá, con la fórmula de Isaac. ¿Ya? Pero 2.61, ¿está claro? ¿Y qué te da el valor de P? Sí. ¿Cuánto? 0.10. 0.10.
10. Ya, 0.10. Anótenlo ahí, 0.10. ¿Qué quiere decir? Que la P es mayor a 0.05. ¿Sí? Porque 10 es más que 5. ¿Sí o no? Entonces el valor de P es mayor a 0.5. ¿Qué importancia tiene que sea mayor o menor? Resulta que para nosotros, en medicina y para otras ciencias también, el 95% es normal, el 5% es anormal. La P es normal y ya lo consideramos como anormal. Solo el 95%. Bien, entonces, todo esto es la curva del chi cuadrado. ¿Ya? El chi cuadrado no tiene valores negativos, siempre les va a dar positivo, porque no tiene valor, acá es 0 y acá es valores infinitos. ¿Ya? Parte de 0, pónganle ahí en su... Ustedes tienen esto, ¿no es cierto? Acá pónganle 0, aquí en la esquina, y acá valor infinito. Entonces, pueden salirles el chi cuadrado desde 0 hasta un valor infinito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo tengo el valor crítico del chi cuadrado, que es este, significa que estoy con el 95% para acá y el 5% para acá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? A ver, repito. Si en toda la curva encuentro el valor crítico del chi cuadrado, no el que ustedes han calculado, sino el valor crítico, que es 3.84. ¿Ya? Entonces el valor crítico 3.84, ¿qué significa? Que me ha dividido el área en dos grupos, 95% para un lado y 5% para el otro. Entonces, si el valor que yo he calculado cae en esta zona del 95% normal, digamos, ¿qué significa? Que no hay diferencia entre los datos, entre los dos promedios, dos proporciones que hemos calculado. ¿Se dan cuenta? Y si cae aquí, sí hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este es el valor crítico 3.84. No te va a estar acá, 3.84 está acá. Este corresponde acá. Esto significa 95%. Esto 5%. ¿No es cierto? Entonces, el valor que calculamos, ¿cuánto era? 261, 250. ¿Dónde está eso? ¿Dónde cae? En esta zona. ¿No? Al caer en esta zona está dentro de lo normal. Quiere decir que no hay diferencia entre los dos valores. ¿Qué valores? ¿Se acuerdan? El 88 y el 58. ¿No? 82 y 58. ¿Sí? No hay diferencia. Pese que vemos, volvemos acá. Esto. 88,55. Aparentemente es diferente, pero por el error de muestreo y por el chi cuadrado que hemos hecho, no hay diferencia significativa, estadísticamente significativa. Entonces son valores para decir que son diferentes, son iguales. No hay diferencia entre estos dos valores. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde cayó el chi cuadrado? Acá, 2.56, porque es 3.84, está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Esta zona se llama de hipótesis nula. Homosediástico, dice. Bueno, y esta es la hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula dice que no hay diferencia significativa. Y si cae en esta zona es la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que sí hay diferencia. Entonces, ¿dónde hemos caído? Que no hay diferencia. Entonces, ese 88, pese que es más de 55, no tiene una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto, no puedo decir que los campesinos tienen mayor probabilidad de los no campesinos. ¿Sí? No hay diferencia. ¿Está claro? Vamos a ver otra forma de hacer lo mismo. Revisen cuando sea la hora. Entonces ahí no queda. Ya saben, para la próxima.